damos la bienvenida a La Mala Sangre. Aquí, resguardados de la policía del espiritualismo positivo tóxico, echemos una miradita a los códigos ocultos de la Matrix. Investigaremos la obra, gracia y misericordia de personajes infames, figuras enigmáticas, almas atormentadas, santos o pecadores que han alterado el destino de la humanidad, con la participación de Barceló Astrology. Pondremos a estos personajes en el banquillo y tomaremos bandos opuestos. Desentrañaremos sus acciones, su impacto en nuestro inconsciente colectivo y nuestra realidad. Y al final daremos nuestro veredicto. El tribunal entra en sesión. Todos de pie, porque ha llegado la hora del juicio. Y recuerda, al final tú decidirás. Eres tú la mala sangre. Te damos la bienvenida oficial a Radio Retrógrados Presenta y a La Mala Sangre. Y con ustedes, él es el único, el ilustrísimo, psicólogo, artista plástico, viajero y astrólogo, y también medio relojillo, Barceló. Un aplauso virtual para Barceló y bienvenido a La Mala Sangre. Hola, muchas gracias por invitarme, qué emoción estar aquí con todos ustedes de nuevo. Barceló, formado en psicología en la Universidad del Bosque y en artes plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha enfocado su práctica con un interés especial en el performance. Barceló ha participado en diversas exposiciones y proyectos a lo largo de su carrera. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su primera exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia, Piedras suspendidas en el espacio, en el año 2012. En noviembre del 2014 presenta su proyecto El Jardín de los 24 Ancianos, donde hace referencia a las 24 horas del reloj, asociándolas con los arquetipos de las cartas del tarot, la torre, el mago y la estrella. En marzo de 2016 fue invitado a exponer en Madrid en la galería La Juan Gallery en el evento de acción por metro cuadrado para leer las cartas a cada consultante, acción que repitió en el Charles Bridge, el puente más viejo de Praga, en República Checa. En octubre del... Amiga, marica, ya. En octubre del 2016 es invitado a trabajar junto al diseñador Rubén Antorbesa para su colección inspirada en el tarot, interviniendo el espacio de la pasarela fucsia mediante su performance titulado Lilith. Actualmente, Barceló se encuentra en España, en la ciudad de Barcelona, y su enfoque integra diversas disciplinas como la astrología, la psicología y el espiritismo, lo que le permite ofrecer una experiencia personalizada y profunda en cada consulta. Bueno, cuéntanos, Barceló, ¿y usted qué piedra saltó? Además de su destacada carrera en el performance, Barceló ofrece consultas astrológicas en su página web barceloastrology.com. Y entre los servicios disponibles se incluyen lecturas de carta astral, análisis de tránsitos planetarios, sinastrías de pareja, revoluciones solares y consultas de tarot. Barceló hace unas lecturas de cartas natales tremendas. A veces asoma por TikTok en @barceloastrology y pueden seguirlo en su Instagram @barceloastrology, donde periódicamente hace lives con invitados especiales para compartir el clima astrológico del momento. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y ese qué hace aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Y qué estoy oyendo? ¿Y esto para qué? Bueno, Barceló estará acompañándonos en esta sección de La Mala Sangre como presentador invitado y estará utilizando sus superpoderes astrológicos y compartiéndonos curiosidades acerca de la astrología y mucho más. Bueno, Barceló, ¿tú qué dices? ¿Nuestros destinos están escritos en piedra?
¿O somos nosotros los solitarios autores de ese grito de horror momentáneo que es el transcurrir de nuestras vidas? En principio la palabra destino para mí encierra muchas cosas. Creo que ahí está realmente el códex de lo que podría ser el destino. Identificar qué imagen se nos crea en el cerebro cuando estamos hablando de destino. Personalmente creo que si hay unos tiempos que están codificados en un espacio, ¿sí? Y esos tiempos mantienen una constante, por así decirlo. Y esa constante es lo que llamamos en astrología como una repetición de causas, ¿no? Que es cuando vemos ciertos patrones, sean matemáticos, ¿no? Cuando vemos trígonos, figuras muy destacadas que nos avisan que efectivamente va a pasar algo que está muy marcado, que está muy ligado, ¿sí? Claramente la gente al principio cuando pues, se asocia el tema del destino siente miedo porque sabe que en alguna forma es algo que le va a pasar. Yo creería que sí, que efectivamente hay un destino marcado, pero al mismo tiempo diría que uno puede modificar muchas cosas cuando viaja a través del tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí podemos jugar muchísimo con este concepto y por supuesto pues la astrología nos da herramientas muy específicas para poder entenderlo. ¿Somos o no carne de cañón de los dioses milenarios, atrapados bajo la rueda opresiva de la transformación, la muerte y la reencarnación eterna? ¿Estamos sometidos a la implacable y cruenta simulación de Saturno? Todo denso. Y creo que ahí es donde tenemos que identificar cuando hablamos de monoteísmo o politeísmo. Claramente la astrología habla de más de un dios, está conectada con los griegos, con el mito griego, con los romanos. Entonces es indiscutible que tengamos que hablar de varios, no solo de uno. Entonces claramente pues como una división de poderes. Sin embargo, si también aplicamos el monoteísmo, puede conjugarse muy bien con la astrología, pero hay que identificar o separar en algún momento los roles, porque estamos hablando efectivamente de planetas, ¿no? Y cada planeta pues tiene una energía, tiene una fuerza, tiene una esencia. Entonces ahí pues el tema de mono pues no pega mucho, aunque si nos vamos al sol como figura monoteísta, como el gran padre, pues entendiendo que el Sol no es un planeta, sino es una estrella, pues ahí ya podemos, digamos que estar ligados a ese tema más único, ¿no? Que le gusta a muchas personas, ¿no? Inclusive también es extraño, ¿no? Cuando hablamos de género para los dioses. Ahí es cuando también vemos que la concepción de Dios pues puede identificarse desde distintos lugares, no solo masculinos ni femeninos. Entonces yo creo que la astrología nos da el mejor ejemplo para entender cómo funciona nuestro tiempo, ¿sí? Y además es una conexión directa con la cosmogonía, con el mundo astral, onírico, y no solo con el mundo onírico, sino con también la concepción de lo que es el día, ¿no? Yo creo que ahí el sol juega un papel esencial. Creo que el protagonista real, siendo además muy solar, teniendo el sol como gran hermano, ¿no? Como gran maestro. Bueno, la astrología suena a veces como muy como de adivinanzas. Yo, en cambio, alguna vez he escuchado un concepto novedoso que se llama la astronomosofía. Y esto salidito del horno de Perplexity, el buscador de inteligencia artificial, dice que se refiere al estudio de la relación entre el universo y la humanidad, explorando las implicaciones filosóficas y espirituales, tanto de la astronomía como de la cosmología, y que es una disciplina que busca entender el lugar del ser humano en el universo y cómo esa comprensión del cosmos puede influir en nuestra percepción de la realidad y de nuestra existencia. Es decir, es como el estudio filosófico, pero a través de la astronomía. Es como la parte de investigar el efecto que pueden tener o no, sea en lo macro o en lo micro, la interacción de los planetas sobre nuestras vidas. Así como esta concepción rítmica de los ciclos que se presentan a diferentes escalas de la naturaleza y del cosmos, de la que pues hacemos parte. Como ejemplo, la luna y sus ciclos que alteran las mareas o el periodo de las mujeres o el crecimiento del cabello,
o así como nos exponemos al sol por demasiado tiempo y pues nos afecta. Nos quemamos, nos da la maluquera, nos podemos deshidratar e incluso nos podemos hasta morir. Para mí la pregunta es, al estar los planetas tan lejos, pero al mismo tiempo siendo tan grandes, comparativamente con la Tierra, ¿ejercen o no cambios y alteraciones sobre nuestro sistema biológico? Bueno, en principio, aclarar que la astronomía realmente va muy ligada a la astrología. Es decir, anteriormente la astrología se conectaba realmente desde la astronomía, ¿sí? Lo que pasa es que luego empiezan a separarse, que eso nos gusta mucho y sobre todo en la era acuariana, pues viene a separarse mucho los conceptos, como a dividir las cosas, ¿no? Entonces eso también va también como con formas de ver, digamos, el conocimiento. Claramente, la astronomía, si lo vemos desde la concepción moderna, nos habla más de la parte física, también de los descubrimientos cuando hay naves o aparatos que acceden a esos escenarios. Pero si tú ves, por ejemplo, se me ocurre un planeta ahorita, Urano, ha tenido varios momentos en donde ha sido captado. Entonces, tampoco hay algo tan específico con la astronomía. Obviamente hay fotos que pueden mandar ciertos aparatos donde podemos captar si realmente tiene o no tiene ciertas frecuencias, la distancia, si anteriormente se creía que Urano no era un planeta. Ya después con el tiempo, cuando empezaron a mandar aparatos para vigilar, pues, qué es lo que pasa por allá, pues empezaron ya como a decir, bueno, agregarle cosas. No, Urano sí es un planeta, Urano tiene tal movimiento, alrededor de Urano hay ciertos satélites, y nos hemos dado cuenta ya a través del tiempo que eso varía todo el rato, ¿sí? De hecho, si ustedes ven, todos los días están diciendo casi que pues van encontrando nuevas cositas. Entonces yo creo que no nos podemos quedar tanto con lo que es tangible, porque realmente eso nos lleva a perdernos un poco realmente en lo que es la astrología en sí, sino es reunir los conceptos filosóficos del pensamiento y también de la historia misma, porque la astrología no es una cosa, digamos, como que tan nueva. La astrología realmente es milenaria, ¿sí? Chinos, aztecas, mayas, han trabajado siempre con estos mapas, pero claro, debido a todos los procesos históricos, pues eso nos ha permitido que nos separemos un poco del conocimiento, porque pues la misma guerra también aplica desde el conocimiento. Entonces, claro, hay mucha ignorancia, pero al mismo tiempo hay muchas personas que saben mucho de astrología, ¿sí? Entonces, lo primero es como desestimar la astrología porque la ven en algún momento como esotérica o sienten que lo esotérico puede ser, lo estigmatizan, ¿sí? Cuando lo esotérico realmente hay que también darle su importancia, ¿no? Pero creo que esto realmente es ciertas personas. Ya actualmente con el proceso acuariano, vuelvo y repito, ya la gente ha aprendido también a dividir esos poderes, ¿no? Entonces también eso les ha ayudado muchísimo también como a conectarse, digamos, con lo nuevo, porque recordemos que Acuario nos habla de lo nuevo y la astrología es totalmente acuariana, por eso volvió, ¿sí? Anteriormente como que se tocaba, pero como que no, la gente como que no se lo tomaba en serio, excepto los místicos, los artistas, los creativos, ¿no? Que siempre hemos sido los que también hemos estado ahí también como encantados, ¿no? Que llamo yo, esa palabra me encanta, como hechizados, ¿no? Como con ese conjuro, ¿no? Que es como un conjuro el poder mirar a las estrellas, y porque anteriormente el humano pues solo estaba mirando hacia su tierra, pero cuando ya empieza a pararse, ¿no? Y cuando ya no está tan erguido, sino que empieza como a mover su cuerpo hacia las estrellas, que es la misma evolución, pues ahí ya empezamos a entender que efectivamente tenemos que analizar el espacio, que efectivamente tenemos que ver que hay otras estrellas, que hay otras constelaciones, que hay otros procesos, pero claramente nuestros ojos no nos permiten ver más allá. Tenemos que trabajar mucho el proceso que decías tú anteriormente, de micro y macroconciencia, ¿sí? Y ahí ya nos damos cuenta que efectivamente la astronomía y la astrología tienen que ver mucho. Y respondiendo a tu pregunta, sí, la distancia tiene que ver mucho. No es lo mismo el movimiento que nos genera la Luna al movimiento que nos genera Saturno.
De hecho, nuestro calendario, si ustedes se dan cuenta, es solar, porque efectivamente tenemos un vínculo con el Sol indiscutible, ¿sí? Necesitamos del Sol. Y además, pues la Luna, que es el cuerpo, o perdón, o el satélite, porque que está más cerca de nosotros, ¿sí? Y el que más rápido se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, ahí empezamos a entender que la Luna nos afecta demasiado, ¿sí? Inclusive, llamamos el tema del lunático, ¿sí? El mito que hay alrededor de los lobos, de una cantidad de cosas, porque efectivamente la Luna genera un impulso como cuerpo y un vínculo indiscutible. Lo que pasa es que, claro, al estar separados, ¿sí? Al tener esa sensación por la misma historia de entendernos que estamos o que somos distintos o que los humanos somos algo único, ¿sí? Y no vincularnos con el entorno, pues ahí perdemos mucha conexión de conciencia, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que somos energía absoluta. Cada célula de nosotros es un vínculo también con el universo, ¿sí? Venimos a través de esas fuerzas energéticas y ahí ya también está el tema de astrología cuántica, de poder entender que estamos viajando en universos paralelos. Entonces yo creo que sí, que efectivamente nos afectan, ¿sí? Hay astrólogos que dicen que no, que realmente no es un tema tanto de efecto, sino es como una composición, digamos, matemática que va generando, digamos, unas frecuencias y no danle resultado, no pueden definirlo porque les da miedo, ¿sí? Les da miedo entender de que somos parte de la totalidad, que somos parte de esa energía, ¿sí? De poder decir, pero a mí, ¿por qué me maneja un planeta? ¿Por qué la luna me está generando rabia, odio? ¿Por qué la luna me está...? Pues efectivamente somos como unas plantas sensibles a la luz, sensibles a la sombra. No es lo mismo la planta cuando recibe la luz del sol, la energía que genera en ella, a cuando la planta recibe la sombra, ¿sí? Y todo eso yo creo que nos pasa a nosotros si hacemos ese ejemplo de vernos como plantas, ¿no? Cuéntanos, en pocas palabras, así como si fuéramos los meros mensos y no entendiéramos nada, 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 nada. Ojo pues con el no, que no es la carta astrológica, para aclarar. ¿Qué no es la carta astrológica? A veces la gente cree que la carta astrológica solo se va ligado a ciertos temas que tienen que ver con una población o con una energía, ¿sí? Resulta que no, que la carta astral maneja todo un lenguaje universal, ¿sí? Entonces encerrarla en qué no es sería ya también pues complicado. La carta astral es esencia absoluta, ¿sí? No me voy a poner a decirte que sí, que no, porque creo que es algo muy personal, porque es que ver el reloj astrológico depende de cada ser humano, de cómo cada individuo se conecta con el tiempo, y ahí volvemos al tema de Saturno. Saturno disfraza, Saturno es un gran maestro, él todo el rato te está mostrando qué vas a ver y qué no vas a ver. Entonces, quien accede a la astrología y quien puede ver a través de este mapa, así sea astrólogo o no, porque yo creo que todos tenemos inscrito en nuestro ADN que somos semillas cósmicas, y ahí ya te estoy respondiendo, entender que simplemente es recordar. La palabra recordar, eso les va a ayudar muchísimo. Simplemente recordar. Y eso requiere también de una disciplina, ¿sí? El poder ser disciplinados nos va a permitir también abrir esos portales de información para acceder efectivamente a lo que es la astrología. ¿Y yo qué saco con saber mi carta astrológica o qué? O sea, ¿qué? ¿O para qué? ¿O qué? Bueno, la carta, ya yéndonos como a temas más, nos ayudan a hacer mucho, para esos Virgo que tienen ascendente o esas lunas en Virgo, o también esos capricornianos, esos Tauro, pues nos da datos, nos da códigos, nos cuantifica un poco. Y eso nos funciona para el diario vivir, nos funciona porque nos ayuda también a entendernos, a ser un poco más, ¿cómo decirlo? Replantearnos un poco más las cosas antes de actuar, ¿sí?
meditar. Yo pienso que es una herramienta meditativa y al mismo tiempo descriptiva de autoconocimiento, que nos permite también explorarnos en distintos planos interdimensionales, no solo en el presente. Y bueno, está llena de códigos, de fórmulas. Son fórmulas, yo lo veo así, que te van a acercar a un resultado, ¿sí? Y cuando ya empiezas a memorizar esas fórmulas, llama la Luna, Marte, Mercurio, retrógrados, no retrógrados, cuadraturas, sextiles, ahí ya vas a poder a tener una tabla de números, lo que yo llamo en mis clases de configuración planetaria, las tablas de multiplicar. Si ya aprendemos las tablas de multiplicar en astrología, nos vamos a permitir hacer muchas sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, y ahí pues vamos a tener un resultado de por qué fusiona también nuestra carta natal con nuestra vida. Bueno, ¿Mercurio retrógrado o no Mercurio retrógrado? Me encanta la pregunta también. Por supuesto que sí, Mercurio retrógrado. Miren, todas las retrogradaciones mercuriales son importantísimas, importantísimas. Al año de Mercurio retrograda 3 veces, ¿sí? Y no solo Mercurio, también hay otros planetas que retrogradan, pero Mercurio ya saben que es el planeta de las comunicaciones. Entonces, para esas personas que son mercuriales o que en su defecto nacieron con Mercurio retrógrado, ahí hay un portal que se abre. Entonces digo, ¿qué es esta, perdón la palabra, qué es esta cosa tan magnífica? Iba a decir que es esta mierda, pero bueno. Claro, porque es que es como un cortocircuito, es como si realmente nos quitaran un cable de la comunicación y en algunos momentos genera caos, o sea, genera como cuando el computador o el ordenador se les apaga y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó? Y entonces entra como una crisis. Así mismo es Mercurio retrógrado. Pero claro, estoy generalizando. Recuerden que cada Mercurio retrógrado depende en qué signo esté. No es lo mismo cuando retrograda en un signo de aire a cuando retrograda en un signo de fuego, cuando hay una cuadratura o cuando Plutón está por ahí. O sea, recuerden que Mercurio y los planetas no danzan solos. No es lo mismo danzar con una salsa mezclada con reggaetón a danzar solo con música clásica. Que las retrogradaciones tienen también códigos, no todas son iguales. Bueno, mija, hoy en día se ve de todo en redes, ¿no? Y yo ya estoy harta con Letra Comic Sans tamaño 24 de cerrar ciclos cada que hay un Venus Star Point. Yo no sé ni qué más cerrar. Y también por el otro lado es bien revisarlo cuando más o menos salen anuncios así refatalistas en el TikTok y que porque viene un retrógrado o porque no sé quiéncito pasó a no sé cuál signo o que no sé quién más entró en cuadratura de no sé qué. O sea, o es el positivismo tóxico o es, mejor dicho, el fatalismo más extremo. Son los dos extremos. ¿Hablas vos del positivismo tóxico o hablo yo? Píntela pues. Bueno, esto es muy normal que pase, porque es que, volviendo al tema, Acuario nos dio ese rayo de electricidad a todos y entonces de un momento a otro todos empezamos a hablar por dispositivos electrónicos. Ahí está la respuesta. Anteriormente no era así, la información no llegaba tan rápido, entonces como está llegando la información con esa velocidad uraniana, acuariana, que es como un rayo que nos parte, pues queremos todo masticado y en segundos. Necesitamos tiempo para poder entender la información. No podemos en un solo día entender un Venus retrógrado o un Venus Star Point. A veces nos van a sonar cosas, otras veces no. Por eso necesitamos estudiar, leer es muy importante, los conceptos, las tablas de multiplicar que llamo yo, porque ahí les va a ser más familiar y ahí van a empezar a seguir ciertas personas en TikTok o en ciertas redes con ciertos grados de profundidad, ¿sí? No es lo mismo abrir la revista de hola, yo qué sé, vamos a hablar del Venus, pues van a hablar, seguramente les van a contar cosas muy superficiales, ¿sí? Entonces por eso después hay caos, pues porque no todos tenemos el mismo Venus, ¿sí? Cada carta es totalmente distinta, ¿sí? Todos somos una semilla distinta, ¿sí? Pero sí que como somos tantos y como estamos volviendo al tema de Acuario, que todo, pues uno hace una publicación y de repente
hay alguien de Argentina que lo ve, otro de Estados Unidos, otro de Australia. El tema del idioma también es complicadísimo. Yo personalmente sigo a muchos astrólogos estadounidenses, canadienses, y me cuesta a veces también el tema de la lengua, es algo que tenemos que entender. Tranquilos, despacio. Yo creo que Acuario nos está metiendo una prisa muy, muy, muy harta. Yo que soy el opuesto a esa energía, es decir, desde Leo, pues hago una contención muy fuerte, ¿sí? Entonces, Acuario no es fácil para todos, ¿sí? Y yo creo que la velocidad de Acuario no nos permite jugar como quisiéramos. Barceló, con el tema de la mala sangre de este episodio, hoy nos vamos a dar pasito, porque pasito y aprendiendo y vamos pasito, mejor dicho. Pasemos por dos planeticas. Son de los más grandes, que son como fuerzas opositoras esenciales entre ellos dos en nuestro sistema planetario. A medida que avanzamos en la temporada, vamos a ir charlando de otros planetas y otros cuerpos celestes. Saturno y Urano. Saturno y Urano. Saturno. Dicen que es el planeta que rige nuestra realidad, por decirlo así. El planeta que significa el tiempo, la labor, el esfuerzo, lo manifestado, lo físico. Regidor del signo de Capricornio, famoso por el cuadro Saturno devorando a su hijo. Háblanos de Saturno. El mito juega un papel indispensable para cada maestro, para cada planeta. Yo, por ejemplo, me quedé cuando la primera vez que escuché a Saturno hace, 15 años. Lo primero que vi entre ellos fue el cuadro de Saturno devorándose a su hijo, ¿sí? Y hay muchos cuadros y representaciones de esa pintura, que yo sé que a muchos la tienen en sus mentes, ¿sí? Pero bueno, luego ya si vemos la definición como tal, Saturno es el tiempo, ¿sí? Luego ya otros les meten que es Dios del karma, otros les meten que es Matrix, que es la sistematización. Quédense con la concepción, la definición más directa que ustedes tengan, porque hay algo que también en Barceló Astrología hacemos y es la libertad del estudio de la información. La astrología no puede llegar como un folleto que imprimimos para todos igual, aunque pues muchas academias son muy rígidas, pero yo siempre soy... o Barceló Astrología sale de la academia siempre, ¿sí? Porque yo creo que eso también nos frustra, nos castra, y ahí volvemos al tema de Saturno, que se coma a su hijo, ¿sí? Entonces Saturno no quiere que nos sacamos de los límites, y recuerden que la astrología es uraniana, se sale un poco de esos límites de cómo así que los planetas nos afectan, quién está manejando esos planetas. Entonces, pues, Saturno es eso, Saturno es el tiempo y delimita mucho hablar del tiempo porque en estos momentos, pues, fíjense, está pasando unas secuencias, ¿no? Un año, estamos en un mes, en un día y todo eso nos va encasillando, entonces nos rotula. Entonces, claro, a Saturno no todo el mundo les gusta. Saturno también se entiende como Dios del karma para todos ellos que creen en la reencarnación. Porque por eso es tan anciano y tan abuelo y por eso se devora a sus hijos. Porque muy posiblemente todos los integrantes que tenemos en nuestra casa son karmáticos para aquellos que entienden la reencarnación, ¿sí? Entonces, por eso ese mito de él devorándose a su hijo, ¿no? Hay algo como una deuda, como también un episodio muy fuerte que claramente está relacionado con el mito griego y romano. Representa también en algunas de las romerías y postrimerías el karma. Barceló, háblanos del karma. ¿Es el karma una perra? ¿Qué se podría decir que es el karma? Obviamente por encimita, porque este tema y su origen nos da para hacer un episodio completo sobre el hinduismo. Háblanos del karma. El karma es la secuencia de entrada y salida, ¿sí? Es poder acordarnos de lo que hicimos en otras vidas, pero resulta que hay como unos vigilantes del espacio, como unos policías del espacio para que aquellos que les gusta la mística, que no nos permiten ver esos archivos, o que nos lo permiten ver, pero tenemos que trabajar bastante en la Tierra para poder ver esos archivos.
Entonces Saturno es muy, 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 muy celoso con ese tema, pero nos lo va mostrando de a pedacitos. Después del primer retorno de Saturno, y eso yo sé que todos lo entienden, después de ese retorno de los 33, es como que se liberan esos archivos y uno entiende por qué hubo tantos obstáculos, por qué Saturno está en la casa 3, por qué Saturno está en la casa 4, por qué Saturno es mi papá, por qué Saturno es mi tío, por qué Saturno es... Porque efectivamente ese Saturno tiene unos códigos. Y Saturno por eso es como cascarrabias, porque nadie quiere ser dios del tiempo. Y también esos mismos dioses también dicen como, pucha, tengo que hacer el mejor papel, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, no es fácil ser dios del tiempo. Entonces, pero, ¿qué haríamos sin Saturno? Ya después de los 35, 33, 35, todos se dan cuenta que efectivamente Saturno hay que honrarlo, porque si no, entonces todos repetiríamos lo mismo, ¿sí? Y todos haríamos lo mismo, entonces no habría avance. Necesitamos de esa policía, entre comillas. A nadie le gusta esa policía, a nadie le gusta que lo vigilen, a nadie le gusta que le digan, eso no está bien, o eso te lo voy a volver a mostrar porque lo tienes que repetir. Entonces, pues el karma va ligado directamente, ¿no? Pero creo que la palabra karma también está muy ligada a los orientales, está muy ligada también a repetir la prueba, como cuando ustedes están en el colegio y les dicen, vuelva a hacer la prueba porque la reprobó. Eso es el karma, para no irnos como a temas tan complejos. Y ahora presentamos para la gente que es más atacada y que le da gusto el cambio, el planeta fulgurante de la ira y la impaciencia, el ídolo de los neurodivergentes, el planeta azul, el de los innovadores y el de los desadaptados, el rockstar de la tecnología, el indomable, el impredecible, Urano, más conocido en inglés como Uranus. Háblanos de tu ano. Háblanos de Urano. Bueno, si es un planeta o puro cuento. Claro que es un planeta. Lo que pasa es que no han podido como ir hasta allá, ¿sí? O sea, está bien lejitos, ¿sí? Viéndolo desde la astronomía. Y pues entender lo que pasa allá, pues yo no me metería mucho. Sin embargo, pues hay algunos adelantos. Al principio no se veía como un planeta, ¿sí? Pero ya lo adaptaron, lo acercaron. De hecho, algunos astrólogos no veían a Urano como el signo que rige a Acuario, sino a Saturno. Entonces, cuando ya hemos avanzado y resulta que no, que Saturno se queda en Capricornio y Urano se manifiesta en Acuario, ya vemos que hay un cambio y efectivamente nos lo trae Urano. Entonces, Urano, volvamos al mito que me encanta, como desde el arte también poder entenderlo. Recuerden el rayo. El rayo es el arquetipo o el elemento o el código que más define a los uranianos, es decir, Acuario, que es elemento aire. Muchos se confunden con que es el elemento agua por el nombre Acuarios, pero no. Sí tiene una conexión con las aguas, pero no es el agua, es elemento aire y es aire fijo, opuesto a Leo. El signo que rige, que representa a Urano es Acuario, por supuesto, y su opuesto pues sería el Sol, 180 grados. Entonces Acuario tiene una misión indescriptible, que es la originalidad, lo nuevo. Por eso todos los acuarianos, pues, o los uranianos, pues tenemos movimientos muy extraños que nadie va a entender, formas de pensar distintas, innovadoras, inventamos todo el rato. De hecho, estamos en la era acuariana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el rato pues nos están mostrando cosas a través de redes, de la electricidad, ¿sí? Ahorita mismo estamos actuando bajo una conexión totalmente acuariana y uraniana. De hecho, tenemos en estos momentos la conjunción de Urano con Marte en Tauro, que está generando muchas cosas repentinas, porque es como un rayo. Ahí es cuando empezamos a ver que el mito no es tan mito, que el mito sí tiene algo de cierto. Entonces yo creo que sí, Urano pues es algo totalmente nuevo, que conecta, digamos, a nuevas mentes, y además, pues en mitología griega es dios del cielo, ¿sí? Porque también hace énfasis al quinto elemento, que es el éter, y esto no lo van a encontrar en libros clásicos de astrología. Lo del éter, lo digo, es más en libros herméticos que tienen que ver más como con la magia, con la alquimia. Entonces, eso es lo interesante, que hay algo extraño en estas personas que tienen información en Acuario. ¿Cuál es el planeta que más les gusta a ustedes?
Bueno, al estrado y cojamos este toro por los cachos. Éranse una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, dos caballeros ilustres, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, mansitos, mancebos. Pero que songo zorongo y con nadito de perra, influenciaron más o menos a de aquí hasta el Disneylandia que queda en Japón. Y digo desde aquí porque prácticamente estoy haciendo referencia a nuestra razón social. Aquí en Radio Retrógrados presenta el cuento como tal y el cuento macabro y de espanto. ¿Te sientes atrapado en la monotonía de la rutina diaria? ¿Cada día se convierte en una lucha interminable por sobrevivir al aburrimiento laboral? Es hora de encarar la verdad. No, hay salida. Escapa con nosotros al mundo de lo imaginario y de lo macabro. Ponte tus audífonos y tu mejor sonrisa sarcástica en tu rostro. Dile adiós al tedio, a la desesperación y a la realidad. Escucha, Radio Retrógrados presenta Radio Retrógrados, donde nada es lo que parece. Un saludito a las personas que están haciendo limpieza, si están haciendo la ronda o si andan tiquiti ahí en la oficina dándole al teclado como si fuera un piano. Y recuerden seguirnos en su plataforma de confianza y en redes como @Radio Retrógrados. Y es que estos dos, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, muy calmaditos y muy tranquilitos y muy señoritos caballerescos con sus cuentos de hadas por allá a principios del siglo XIX. De esos cuentos de hadas se deriva la tradición del cuento macabro moderno y toda la industria de contar historias moderna también. Y codificaron el curso del cuento folclórico universal sin que nos diéramos cuenta, porque obviamente pues no habíamos nacido. Y debido a su registro tan organizado y sistemático y a su higienización efectiva. Barceló va a estar apoyándonos con sus investigaciones astrológicas y yo, desde la barandilla de persona nerd, resaltaré aspectos relevantes de lo que fue su influencia. Y decidiremos si al final del cuento Jacob Grimm y Wilhelm Grimm nos damnificaron o nos beneficiaron o qué le hace. Y daremos nuestra sentencia. Hago aquí un inciso oratorio, que los primeros cuentos de este estilo oficialmente fueron los cuentos de Mamá Ganso de Charles Perrault en 1697 en Francia, casi 100 años antes que los susodichos en el banquillo de hoy, y que fue Jean-Baptiste Basile quien publicó en 1634 el Cuento de los Cuentos en Italia. Así pilla como nos vamos metiendito aquí, conocimiento aquí muy entre chistecito y chanza. Esto es el sanguchito de conocimiento. ¿Lo va a llevar, mami? Pa' que se instruiga. Sí y no. Primero, los cuentos de Charles Perrault, el francés, fueron publicados en 1697 bajo el título Cuentos de Mamá Ganso y eran solo 8 historias versus el compilado de 200 cuentos de los hermanos Grimm. Lejos de ser relatos inocentes, las versiones originales contenían detalles escabrosos como de películas de terror. En Caperucita, el lobo no solo se comía a la abuela, sino que también devoraba cruelmente a Caperucita. Y en La Bella Durmiente, el rey, no el príncipe, el rey, al encontrar a la princesa durmiendo, no despierta su amor con un beso, sino que abusa sexuísticamente de ella, dejándola embarazada. Y cuando nacen los hijos de aquel incesto, ordena que sean perseguidos para echarlos en una olla hirviendo. Segundo, los cuentos de Giambattista Basile, el italiano, eran más de nicho, orientados a un público adulto y eran una especie de comentario social y moral de su época. Y yo quedé, mejor dicho, en shock, porque su versión de La Cenicienta, anterior a la de los hermanos Grimm, tampoco es la primera. Barceló, ¿sabías que hay versiones anteriores de La Cenicienta casi como si fuera un mito antiguo?
Póngale cuidado a esto. Y eso que la investigación es perezosita, puro Wikipedia boleado como por donde pasa la suegra. La primera Cenicienta se llamaba Ródope. Era una esclava griega en Egipto y que amiga de Esopo. Estamos yendo más y más de para atrás. Las fábulas atribuidas a Esopo fueron algunas de las primeras narraciones breves con intención didáctica y moralizante que se han transmitido a través de los siglos. El uso de animales antropomorfizados, o sea, con aspecto de animal pero con comportamiento como de gente, y sus situaciones cotidianas permitió transmitir lecciones morales y observaciones sobre el comportamiento humano de una manera atractiva y memorable. Bueno, volvamos a Ródope, que era como la amiga de esclavitud de Esopo, pues, y que fue liberada y que por la hermana de Safo, la lesbiana, Safo de Lesbos, se sabe en el cuento. Bueno, esto es mero chisme. Bueno, la historia cuenta cómo se le resbaló una sandalia y la agarró un águila y ella como que, ¡ay, mi sandalia, mi sandalia! Y el águila se la lleva al rey, quien luego la busca a ella y la convierte en su esposa. Positivo para de buenas. No sabemos si Ródope era una persona de la realidad o miti-miti. La segunda Cenicienta es de Persia, Aspasia de Fosa, que sueña con conocer a un noble y tras recibir instrucciones de una paloma en un sueño para mejorar su apariencia, es elegida por el príncipe persa durante la fiesta. O sea, aquí aparece lo de trepadora de Cenicienta. Paradigma fuerte en nuestras vidas, ¿no? La mujer que encuentra a su príncipe azul para salir de pobre. Ahora, la Frese. Esta tiene como nombre de draga. En el siglo XII es abandonada por su madre junto a un árbol. La dejó ahí, tiradita la pobre, un poquito a lo Blancanieves. Crece en un convento y dice, al ser reconocida por su brocado en la cámara nupcial, recupera su nobleza y se casa con su amado. En China, Ye Xian, huérfana cuidada por su madrastra, aquí aparece la imagen de la madrastra malvada, ¿no? Ye Xian usa los huesos mágicos de un pez para asistir a un festival donde pierde un zapato dorado. El rey lo encuentra y la convierte en su esposa. Y en una versión japonesa, una joven llamada Imegimi es maltratada por su madrastra, quien favorece a sus otras hijas. Imegimi huye y encuentra refugio, pero finalmente se reencuentra con su amor verdadero y se casa con él. En Vietnam tenemos a Tam y Cam. Misma historia, sufre abusos de su madrastra y media hermana, reencarnando varias veces hasta reunirse con el rey. Apenas en este momento en la historia aparece la versión italiana que les contábamos al inicio, en 1600 algo, la Cerentola, con los elementos narrativos que conocemos hoy en día. Ahora sí, la madrastra malvada, las hermanas narizonas, las transformaciones mágicas y la búsqueda del zapato perdido. Luego viene Cenicienta y la pequeña pantufla de vidrio de Charles Perrault, que ya incluye la zapatilla de cristal. Aquí es donde aparecen los animalitos que la ayudan, pero no hacer el oficio ni la costura, sino la famosa parte de la calabaza mágica con el hada madrina. Y ¡tarán! Aschenputtel de los hermanos Grimm. Cenicienta, ayudada por un pájaro mágico, asiste a 3 bailes, pierde un zapato dorado y es finalmente reconocida y desposada por el príncipe, mientras sus hermanastras son castigadas por odiosas. A mí no me gustaba esa versión cuando la presentaban en televisión porque era re larga y la Cenicienta iba a la fiesta 3 veces. Pero punto a favor de los hermanos Grimm por rumberos. Y punto a favor a ti por cucho o cuchas si con estos cuentos creciste en la tele por la mañana. Meto aquí por un ladito de una vez, pues la Cenicienta de Walt Disney, más conocida como la Cenicienta, que es más o menos como la conocemos hoy en día. Mundialmente famosa, azul, toda perfecta, refulgente, con su peinadito, las calabazas y obviamente pues los ratones que saben de alta costura. Todo esto para probar que, su señoría, historias similares a Cenicienta se encuentran en múltiples culturas alrededor del mundo. Y añado a esto más evidencia, su señoría. La Bella y la Bestia tiene orígenes antiguos, con versiones en la mitología griega y cuentos italianos. Rumpelstiltskin tiene análogos en el folclore ruso y húngaro. Y el príncipe rana tiene equivalentes en cuentos populares armenios, noruegos e indonesios. Lo que yo sugiero es que la narrativa de los cuentos de hadas podría haber surgido de manera independiente en varias partes del mundo, sin la relevancia de los hermanos Grimm.
Ahora, pregunto si ustedes están pensando lo que yo estoy pensando. Seguramente que esta información, que a mí, ¿para qué me sirve? Pues podría ser que todos compartimos una matriz narrativa universal en nuestro subconsciente, ¿o no? Como una especie de estructura oculta que da forma a nuestras leyendas y a nuestros cuentos de hadas y monstruos y fantasmas emergiendo de las profundidades de nuestra psique colectiva, como los micelios, los hongos. Y seguro también están pensando, por supuesto, por otro lado, podrían ser narrativas originadas en un lugar específico que viajaron a través del tiempo, transformándose hasta convertirse en parte de nuestro folclore globalizado. Su señoría. ¿Quién es la señoría? ¿Barceló, yo? ¿O la audiencia? ¿O todos? No importa. Todo apasionado. Denuncio que los hermanos Grimm no se inventaron ningún cuento. Hicieron una recopilación sistemática de cuentos existentes, una curaduría. Ellos dijeron, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Que, además, y añado aquí, y retiño con resaltador amarillo fosforescente, son efectivos y se perpetúan en el tiempo porque son cuentos cortos. O sea, no aburren por largos. Son vendibles. Eso es un requisito para la narrativa oral. Hay historias espectaculares que son libros enteros y nadie como que se los lee porque no, mira, y no pueden contarlos porque duran noches enteras, como Scheherazade, la pobre muchacha que se sentaba las 1001 noches a echar el cuento para que ese hombre no le practicara la relación. Luego, además, son efectivos porque todos podemos relacionarnos con ellos. Nos hacen elegir de qué lado estar, si del bueno o del malo. Son como un chisme. ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Y lo virtuoso triunfa y el mal es castigado. Son moralistas. Cuestionan la moral. Si prendes fuego, ardes. Si eres un niño y no pones cuidado, pala, paila. Si eres bueno, recibes dones. Si eres virginal, te casas con tu príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. La madrastra de la Cenicienta, por ejemplo, es la maldita lisiada. De quien estabas enamorado, maldita lisiada. Es lo que hoy en día aún vemos en las telenovelas y nos encanta. La influencia de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y todos esos cuentos es brutal para las telenovelas. Es todo, su señoría, por el momento. Demos paso a Barceló, que nos va a hacer un panorama de los aspectos astrológicos de los hermanos Grimm y de la época en que vivieron y recopilaron todos estos cuentos. Y bueno, vamos a empezar primero con Jacobo Grimm. Vamos a confirmar su carta natal para todos ellos que quieran después mirarlo con calma. Jacobo Grimm nació el 4 de enero de 1785 a las 22:30 en Hanau, Hesse, Alemania. Vemos que tiene mucha información de Acuario, por supuesto, a pesar de que su sol paró en Capricornio, tiene mucha información de Acuario, ¿sí? Es más, se podría ver que tiene más fórmulas en el signo de Acuario que en el signo de Capricornio. Vemos que su sol está alumbrando los grados de Capricornio, entonces eso lo hace que tenga una personalidad para la época muy estructurada, conectándose con el signo de tierra, y es ese vínculo con la familia, sobre todo con su hermano, que pues ya más adelante vamos a acercarnos a la carta de él, pero las personas que nacen como Jacob Grimm con el sol en la casa 4 tienen una misión especial con la familia. Y esto va también cuando tenemos el nodo, pero bueno, él tiene el sol y tiene al ladito a Saturno, entonces nos vemos que hay un compromiso con la familia, hay un compromiso también con llevarnos información de la familia, con información de las emociones de esa familia. Sin embargo, al estar en Capricornio, nos habla de que está un poco reprimida esa información de la familia. Entonces ya vemos que para él es muy importante todo el concepto de familia, que luego lo vamos viendo, que en sus historias
o en todo lo que ellos escriben o lo que crean, pues tiene también como ese lenguaje familiar. Entonces vamos viendo que su carta también nos va reflejando un poco de lo que él va a hacer con su trayectoria en relación a su destino, por así decirlo. Vemos que tenía un ascendente, además, ya saliéndonos del sol, en Virgo. Esto lo hacía workahólico. Las personas que tienen ascendente Virgo tienden a ser un poquito psicorrígidas, o sea, es difícil mantener este ascendente, además con Lilith, porque también tenía Lilith ahí, entonces era muy cascarrabias, por así decirlo, o tenía, digamos, un compromiso muy latente con el trabajo, con el conocimiento, con el escribir sobre todo. Todas las personas que tienen ascendente Virgo tienen una misión con la escritura. Ahora hay que ver qué tipo de misión, porque hay personas que son ascendente Virgo y de pronto tienen una cuadratura, entonces pues ahí el tema de la escritura puede estar un poco más refundido. Pero en este caso, con Jacob Grimm, vemos que tiene la energía de los escritores, la energía de los grandes creativos, ¿no? Que están todo el rato transcribiendo, traduciendo. Para ellos el trabajo es supremamente importante. La rutina marca mucho este eje de Capricornio, ascendente Virgo. Vemos también algo súper particular y es que tiene mucha energía de Acuario. Entonces el tema de la colectividad, de ser famoso después de muchos años, ¿no? O después inclusive de su propia muerte. Vemos que hoy en día pues todavía pueden ser mencionados o ser mencionado todo el proceso creativo de Jacob Grimm. ¿Por qué? Porque además tiene Venus, Plutón, Mercurio y nada menos y nada más que el nodo norte en Acuario. Entonces vemos 4 posiciones para no enredarnos, 3 planeticas y un punto matemático guiándonos a la innovación, a las nuevas tecnologías, al futurismo también, ¿no? Como a esas cosas que están relacionadas con lo nuevo. Entonces vemos que toda su creación estaba escrito de alguna forma que iba a tener una repercusión en el ámbito creativo, con el proceso también tecnológico. Es decir, hoy en día muy seguramente hay muchas personas que pueden estar viendo la obra de Jacob Grimm a pesar de todo este tiempo que ha pasado desde 1786. Y no solo el tema creativo, sino el tema de la escritura, ¿sí? El tema de pasarlo a papel, escribirlo, de traducirnos esas ideas de ese imaginario. Además vemos que tenía el nodo norte, como les decía anteriormente, en conjunción con Venus, lo cual lo enamoraba, ¿sí? O sea, se enamoraba del proceso creativo. Son esos artistas que uno ve que todo el día están enamorados, por así decirlo, de su trabajo creativo, que no paran, que prefieren inclusive dejar cualquier otro objetivo con tal de llegar a ese componente creativo. Es totalmente envidiable esta posición porque cuando tenemos el nodo norte activo con un planeta, en este caso Venus, es como que tenemos concentración, nos ayuda a concentrar, nos ayuda a tener, digamos, como ese chip conectado a nuestro cerebro que nos dice hay que hacerlo, ¿sí? Esta posición de Venus conjunción con el nodo norte es bellísima porque da compromiso, da asertividad, da enfoque, ¿no? Y muy probablemente se nos va a guiar bajo esa composición venusina. Y en Acuario, pues tiene que ver también con lo nuevo, con la innovación. Pero volvemos al tema en casa 5 directamente con las artes, directamente con los placeres, directamente también con los escenarios, con las historias, porque la casa 5 es la casa de los niños, es la casa de Leo. Y al tener él ahí en la casa de Leo los 30 grados de Acuario, o gran parte de los 30 grados de Acuario, pues ya nos está hablando que efectivamente iba a tener impacto todo su proceso creativo. Pero luego también vemos que ya si nos vamos a la casa 6, que es la casa del trabajo, es la casa de su diario vivir, Jacobo tiene posicionado a Júpiter en Piscis. Entonces, Júpiter en Piscis es una posición supremamente mágica. Le ayuda totalmente a su lado de imaginación. Es como que tiene la bendición de Júpiter sobre los procesos de su intuición. Entonces era supremamente intuitivo, su imaginación estaba ampliada por el gran Júpiter, dios de dioses. Entonces también tenía una posición que lo favorecía mucho para imaginar, con
una posición benefactora, porque Júpiter también nos habla sobre las historias positivas, las historias de personajes que los elevamos, ¿no? Y Júpiter, como dios de dioses, le dio, digamos, toda esa posibilidad en la casa 6. Sin embargo, estaba en oposición a Lilith. Entonces también había algo de rebeldía. También sus historias tenían algo de picante, tenían también algo, a pesar de que hoy en día sus historias se utilicen de pronto para un público infantil, aunque no solo es un público infantil, Lilith ahí también le daba 180 grados con Júpiter, que tiene que ver también con lo oculto, porque recuerden que Lilith siempre permanece oculta y es la sombra, es el apogeo de la luna. Entonces también hay cosas relacionadas con lo oculto de su inconsciente que van a salir a flote en esta carta natal, que son interesantísimos. Otro de los aspectos que vemos es Marte en casa 3, y este aspecto es buenísimo porque esto da rapidez mental, esto da agilidad mental. ¿Sí? Una persona con Marte en casa 3 en 5 segundos ya tiene todo organizado en su cabeza, y más en Sagitario, donde lo tenía Jacob, y sextil con Neptuno, sextil con Plutón. Entonces tenía una fórmula interna que le ayudaba a ser muy eficaz con su pensamiento, ¿sí? Puede que se le olvidaran las cosas, porque con Marte en casa 3 puede que se nos olviden las cosas, pero tenemos un proceso de recepción de la información supremamente ágil. Entonces esto le ayudaba a ser muy rápido con los pensamientos, e intelectualmente saber de muchas cosas. Marte en casa 3 quiere saber de muchas cosas, no solo de un solo canal de información, sino que las personas con Marte en casa 3, en este caso Jacob, sabían demasiadas cosas, pero al estar en Sagitario tenía un componente espiritual. Hay algo que mantenía a Jacob espiritualmente hacia la religión, que podemos verlo también en su biografía, ¿sí? Había también un proceso muy sagitariano en todo su proceso mental. Y además, bueno, en la casa 2 tenía la luna, tenía Neptuno, entonces ganancias de todo ese proceso infantil también, ¿no? Porque la luna nos habla de la infancia, nos habla también del cuidado, la familia, lo maternal. Y vemos que sus historias también están cargadas de ese componente lunar, y que luego pues le va a dar todo el dinerito, le va a dar toda la posibilidad de ganar, o inclusive, yo que sé, a sus familiares, de tener, digamos, la posibilidad de ganancia a través de las artes, o a través de las historias del cine, de la televisión, de todo lo relacionado también con el proceso, digamos, de conexión con el otro. Cómo la luna en Libra nos permite conectarnos con esas otras personas y al final con el mundo entero, porque cuando repercutes frente a los demás es porque hay mucha información que tiene que ver con la energía de Libra, que es mantener ese equilibrio. De pronto esas historias o todo su trabajo creativo tenía que darnos un eslabón de equilibrio, ¿no? Como de mantener todo en orden, que tiene que ver también con el narrar, ¿no? Entonces también cuando narramos historias estamos mostrándole a la gente cómo es imaginar. Hay gente que no tiene todo este proceso de imaginación, necesita estimular, es decir, como que nos van a través de su arte, a través de sus procesos creativos, nos van contando un poco la vida, sobre todo por ese stellium en Acuario, que nos dice que realmente el enfoque de ellos era darle esa información al colectivo, a la humanidad como tal. Una carta muy particular, una carta muy interesante, con muchos trígonos, con muchos sextiles, y muy ligada al proceso creativo. Definitivamente eso lo vemos. No hay ni bien ni mal en tu esencia, solo la verdad de tu naturaleza. Eres tú, la mala.